Bueno, bienvenidos a todos. Autoavance Asistencia en Tecnología Automotriz ha desarrollado este tipo de espacios para que ustedes puedan tener un pequeño abrebocas de lo que podemos incluso tener preparados para ustedes en las capacitaciones que estamos realizando constantemente acá en Colombia y también en otras partes del mundo, como son los eventos en los cuales estamos constantemente participando, como México, Costa Rica, Ecuador. Así que queremos brindarles unos 40 minutos aproximadamente de instrucción en algo que seguramente va a ser muy útil para su uso en sus talleres. En el caso de hoy vamos a estar hablando de una herramienta que particularmente llama la atención hoy día porque es indispensable para realizar los diagnósticos. Vamos a hablar de esta herramienta que se llama el osciloscopio y vamos a darle el enfoque de cómo se utilizaría para realizar un diagnóstico de algunos de los componentes que hoy día pues comúnmente se están utilizando los motores diésel, que pueden ser las válvulas que controlan cualquier sistema de inyección Camurrail, por ejemplo, puede ser una de las que estamos utilizando actualmente. La idea es que vamos a primero inicialmente ver un pequeño intro acerca de cómo se puede utilizar esta herramienta y también posteriormente a ella pues observaremos una pequeña explicación en la pizarra de cómo sería un control por negativo o un control por positivo y de esa manera poder comprender cómo podemos utilizar esta herramienta para realizar este diagnóstico. Sin duda hoy día el osciloscopio es una herramienta que brinda solución a muchas dificultades o muchos diagnósticos que a veces no son sencillos de encontrar. Sin embargo, muchas personas que han adquirido esta herramienta no logran poder utilizarla de la mejor manera y pues ahí se pierde todo el provecho de tener este equipo o esta herramienta. La idea es que vamos a aprender a utilizarla, vamos a entender qué nos permite hacer el osciloscopio y muy puntual vamos a ver un caso de manejo de válvulas por controles por positivo o por negativo y también por controles simultáneos tanto en positivo como negativo, que también existe la posibilidad de encontrarse de esta manera. Cuando nos referimos a válvulas, es a cualquier tipo de válvula que hayamos en los sistemas de inyección diésel actuales, como válvulas FRP o reguladoras de presión, válvulas reguladoras de caudal o succión, y podría ser también incluso una válvula inyectora, que pues tiene una señal muy particular, pero ya es un poco distinto a lo que vamos a hablar hoy. Inicialmente vamos a hablar de válvulas controladoras de presión, como pueden ser válvulas que mencionábamos, de succión o de control de presión, o también, por ejemplo, válvulas como la IAPCB, que sería un sistema de inyección Hewitt, que también utiliza una válvula modulada por señales PWM. En todo este tipo de válvulas, pues es indispensable tener esta herramienta que es el osciloscopio y vamos a utilizarla precisamente para poder realizar el diagnóstico. Entonces, vamos a ver nuestra herramienta, vamos a entenderla inicialmente y a partir de ahí vamos yendo avanzando por cada una de nuestras áreas hasta llegar a mirar finalmente durante el cierre algunos esquemas eléctricos de fabricantes en donde precisamente pues, nos muestran precisamente cómo es el control y nos da precisamente las pautas para que nosotros podamos realizar la medida. Siempre que hablo del osciloscopio y introducimos en este tipo de capacitaciones, trato de mostrarle a la persona que el enfoque apropiado para poder realizar un diagnóstico en un sistema de estos y para poder utilizar las herramientas comprender muy bien cómo funciona el sistema, cómo funciona cada sistema bien sea de la válvula, bien sea de un sensor, bien sea de un inyector, y cuando tú comprendes cómo funciona precisamente ese componente vas a poder decir, bueno, la herramienta la voy a utilizar de esta manera, voy a tomar aquí, voy a medir aquí, voy a ubicarle, la voy a calibrar de esta manera. Entonces la clave del instrumento va a estar en la calibración, pero inicialmente vamos a verlo, vamos a ver nuestra herramienta, vamos a dirigirnos a ver un video ahí en la pantalla que pueden tener ustedes ahí visible. Vamos a ver nuestra herramienta, nuestro osciloscopio. Nosotros comúnmente en nuestras capacitaciones estamos usando este tipo de osciloscopio. Primero por practicidad, sin duda hay muchas marcas de osciloscopios que ustedes pueden utilizar. No como tal estamos ofreciendo una ni para que lo compren, sin embargo vemos que este tipo de herramientas como la que están viendo ustedes en pantalla, que es muy parecida también a una que hay en el mercado marca OTC, son muy prácticas porque tienen la pantalla y todo está ahí mismo, incluso no necesitan de atenuadores y están diseñadas específicamente para el sector automotriz. Entonces son herramientas que son muy prácticas, muy cómodas de cargar. Si tú tienes, hay unas que son como interfaces para tu computador portátil o tu PC, funcionan también perfectamente muy bien. Sin embargo, pues a veces los rangos de la escala en voltaje no son suficientes, tienes que aprender a usar tus atenuadores
O también tienes que, pues si estás sobre un vehículo, tener donde poner el instrumento como tal, la interfaz, tienes que tener tu portátil y a la vez alguien allá que esté sosteniendo la herramienta de medida. Entonces eso hace un poquito de pronto más dificultoso el manejo, sin embargo es muy válido también. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esta herramienta que tenemos ahí en este momento en pantalla, que es nuestro osciloscopio. Y vamos a ver de manera global. Entonces, esta es nuestra herramienta. En la parte superior tenemos lo que en el osciloscopio se llama los canales. ¿Qué es lo que básicamente nos permite hacer el osciloscopio? Nos permite graficar o visualizar en una pantalla una señal eléctrica. Cosa que un multímetro pues no podría realizarnos. El multímetro nos da valores estándar, pero en señales es imposible verlas de una manera correcta con el multímetro. Si hay ruido, si hay una interferencia, o si la señal está afectada por algún agente externo o no hay señal, pues sería improbable verla con un multímetro. Sabemos que este tipo de señales trabajan a frecuencias muy altas, pueden haber frecuencias de 200 Hz, 250 Hz, 500 Hz, que son 500 pulsaciones por segundo. Entonces es improbable que podamos ver esto con una herramienta como puede ser un multímetro. Entonces nuestro osciloscopio actualmente, este tipo de osciloscopios con aplicación automotriz, pues tiene varias funciones aparte de su osciloscopio. Entre ellas está unos pequeños test de componentes que son básicamente plantillas que algunas personas las usan porque pues ya te entregan la herramienta calibrada y con una muestra de cómo sería la señal para poder tú compararla. Es una función muy válida. Sin embargo, pues lo ideal es hacer la calibración manual. ¿Por qué lo ideal es la calibración manual? Porque pues cuando te acostumbras mucho al test de componentes, es muy probable que no te vas a memorizar en cuánto tiene que quedar el voltaje, en cuánto tiene que quedar el tiempo y en cuánto tiene que estar el disparo del osciloscopio, que es conocido como trip level. Entonces, es importante cuando vamos a utilizar esta herramienta aprender a calibrarla manualmente. Entonces tenemos básicamente pruebas de componentes. Ahorita vamos a ver que avance el video, vamos a ver precisamente qué es esa prueba de componentes, qué es esa plantilla a las cuales le vengo hablando. Tenemos la función scope, que básicamente es el osciloscopio, y ahí lo vamos a calibrar manualmente. Tenemos un multímetro graficador, que cumpliría las funciones de un multímetro también en el osciloscopio. Y este muy particularmente tiene una función de OBD para leer códigos OBD, ¿sí? Pero es algo muy limitado, solo te deja ver un código y te lo dejará borrar y de ahí no pasa. Y el setup del instrumento. Dentro del setup del instrumento, como particularidad que les puedo decir que es importante que revisen en sus osciloscopios, es que hay una función muy específica que sirve para filtrar como tal la señal y tratar de mejorarla. Eso nos va a modificar la señal que estamos viendo. Entonces, cuando entren al setup del instrumento, siempre revisen que el filtro esté desactivado, porque la idea es ver la señal en estado puro, como es originalmente la señal, y de esa manera se va a ver de una forma correcta. Dentro del osciloscopio van a haber varias funciones que se van a ir desplegando en estas cuadrículas en la pantalla. Para poder acceder a cada una de esas funciones, pues estamos aquí, tenemos las teclas función, desde la F1 hasta la F5 para específicamente este osciloscopio. Tenemos la tecla menú, que lo que va a hacer básicamente es desplegarnos nuevamente esta pantalla. Tenemos una tecla ayuda, donde pues te dará algunas orientaciones sobre el uso de la herramienta. Tenemos una tecla hold, que lo que hará es congelarnos la pantalla si queremos congelar precisamente la señal o visualizamos el error y queremos ver qué es lo que está pasando. Hay una tecla de función automático que lo que hará es automáticamente te calibra la herramienta, te pone, de acuerdo a cómo él observe la señal, te la va a calibrar, te va a poner el voltaje y te va a calibrar el tiempo, incluso el disparo en algunos casos. Es una ayuda muy buena la tecla auto, sin embargo, en ciertas señales que no tienen una forma muy estándar, muy equilibrada como puede ser la señal de un inyector diésel, pues es muy probable que la tecla auto no te permita observar la señal y por eso decimos que lo mejor siempre es aprender a utilizar la herramienta y a calibrarla manualmente. Ya en la parte más baja de la herramienta pues está la tecla de encendido power, tenemos la tecla de iluminación de la pantalla y tenemos una tecla para mover el cursor que básicamente nos va a desplazar acá el cursor de donde parte a medir el osciloscopio. Dentro de las teclas que tenemos aquí también tenemos dos teclas como cursores, unas en sentido horizontal y unas en sentido vertical. Esta nos va a permitir mover o variar el voltaje y también variar el tiempo.
Entonces debemos fijarnos precisamente que, por ejemplo, con la flecha hacia arriba, siempre vamos, aparte de poder desplazar el cursor de aquí del canal, vamos a poder en la calibración de la herramienta irnos hacia milivoltios en cada escala. Y si utilizamos el cursor hacia abajo, vamos a calibrarlo hacia voltios, vamos a aumentar la unidad de medida. En el caso del tiempo, que sería en sentido horizontal, si damos hacia la derecha, vamos a dirigirnos hacia microsegundos. Y si dirigimos el cursor hacia la izquierda, vamos a desplazar nuestra calibración de la herramienta hacia segundos. El cursor también de voltios y milivoltios nos va a servir para poder calibrar el disparo de la herramienta, que es algo muy importante también. Entonces, básicamente son las teclas que tenemos. Por aquí, por la parte superior, vamos a tener algo que se llama canal A y el canal B. Y aquí por el costado derecho, pues será la terminal para conectar el conector de diagnóstico OBD y el cargador de nuestra herramienta. Siempre es importante durante toda medición que utilicemos nuestra herramienta conectada al cargador para poder mantener la batería del instrumento, y eso va a ayudar a que la señal también o la visualización sea un poco más fidedigna. Vamos a permitir que el video continúe y vamos a observar, por ejemplo, seguramente ahorita vamos a tratar de ingresar al setup de la herramienta, vamos a tratar de visualizarla. Vamos a dejar que continúe nuestro video y observar un poquito más detalle acerca de ella. Entonces ahí seguramente estaremos mostrando lo que habíamos mencionado. Tenemos una prueba de componentes, la función de scope, la función de multímetro, nuestro lector OBD2, ahí hacemos un acercamiento, ¿sí? Para que vean en detalle. Una base de datos de vehículos para saber el tema de OBD, está asociado al tema OBD, y el setup del instrumento. Vamos a ver, dejemos que continúe. Seguramente vamos a seleccionar con la tecla de función F5, dice seleccionar, y vamos a pausar acá. Ok, bueno. Entonces hablábamos de que existían unas plantillas en nuestros osciloscopios que son una gran ayuda verdaderamente para aquellos que se les dificulta un poco calibrar la herramienta. Sin embargo, a pesar de que existen estas ayudas, va a llegar el momento en que es indispensable aprender a calibrarla manualmente, porque no vas a hallar un patrón, por ejemplo, del inyector Common Rail para el sistema de inyección Bosch, o para el patrón de la señal para un sistema denso montado en Isuzu. Hay muchas variables y la señal no hay un patrón como tal que hasta el momento las herramientas traigan. De pronto ya existe en algún momento una actualización donde puedan llegar, pero hasta el momento no la conozco. Entonces, si ustedes van a ver la herramienta, pues van a tener ciertas plantillas que son útiles, pero deben aprender a manejarla en lo posible y hacer la calibración manual. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos plantillas de sensores, tenemos plantillas de actuadores, tenemos plantillas de cómo medir componentes eléctricos y sistemas de inicio, en este caso motores a gasolina. Vamos a permitirle continuar y ahorita vamos a utilizar las teclas de función seguramente para pasar y visualizar, por ejemplo, una de estas plantillas, ¿no? Es lo que acabo de mencionar. Y vamos a darle a avanzar con la tecla selección. Ok, vamos a hacer un acercamiento y vamos a ver lo siguiente. Ok, bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, le queda un poco más nítido, vamos a ver. Ok, ahí está mucho mejor. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos básicamente plantillas para poder mirar varios tipos de sensores. Por ejemplo, tenemos para mirar un sensor magnético de ABS, una sonda de oxígeno de circonio, una sonda dual de oxígeno, un sensor de temperatura refrigerante, ST, un sensor de temperatura de combustible, un sensor de temperatura de admisión, un sensor de detonación, un sensor de posición, un CKP magnético o un CKP tipo Hall, un CKP óptico y un CKP magnético. Son plantillas que puedo utilizar. Ahorita vamos a avanzar y seguramente vamos a observar, por ejemplo, la plantilla de alguno de estos componentes. Vamos a seleccionar con la tecla función F5 y como ya observamos en pantalla, vamos a ver si hay una pequeña pausa. Ok, ahí. Vamos a pausarlo ahí y vamos a observar lo siguiente. Automáticamente, él nos muestra una plantilla de cómo se debería ver la señal de este sensor CKP tipo Hall. Inmediatamente, el instrumento calibra tanto la escala horizontal como la escala vertical. En la escala horizontal siempre vamos a tener el tiempo. Alguien pregunta, bueno, ¿cuánto es la escala en este caso horizontal para esta calibración automática que hace mediante esta plantilla? En este caso tenemos que la escala A es de 5 voltios, es decir, que cada cuadrícula de estas hacia arriba va a significar 5 voltios. Y tenemos la escala horizontal, que es la que estamos observando aquí en el sentido del tiempo,
está en este momento en 10 milisegundos. Entonces cada cuadrícula de estas representa 10 milisegundos. O sea que si sumamos acá 10, 20, 30, 40 milisegundos. ¿Sí? Entonces ahí automáticamente la herramienta calibró la lectura de la señal. ¿Qué más tenemos aquí? Cuando ustedes observen acá, van a ver un valor aquí de voltaje, por ejemplo. Dice más 4 voltios. ¿Qué es este voltaje que está acá positivo de más 4 voltios? Bueno, ese es el trip level o el disparo del osciloscopio, que es fundamental realizar la calibración si queremos poder capturar la señal de una manera apropiada y estable. Ahorita vamos a tratar de ver un video, por ejemplo, de una señal que no ha sido calibrado el trip level y van a observar que es muy difícil poder entenderla y comprenderla. Ya con el trip level la herramienta permite observar adecuadamente la señal. Entonces, cuando calibramos el trip level tenemos que tener presente muy bien qué es lo que vamos a medir. ¿Por qué? En este caso, la señal es de aproximadamente 5 voltios. Por eso el trip level fue ajustado a más 4 voltios. Ya es una plantilla que se conoce, que se va a mirar de esa manera. ¿Por qué lo hacen de esta manera? ¿Por qué el más 4? Porque si le ponemos, por ejemplo, el trip level y lo ponen ustedes en más 6 en una calibración manual, pues, ¿qué es lo que es el trip level? Es a partir de dónde empieza a buscar la señal para encontrarla. Es decir, el trip level empieza a buscar por acá la señal y la va a tomar a partir de cierto punto y de ahí la empieza a graficar. Ese punto donde la toma es esa T que ustedes ven acá. En este caso él está buscando y él dice que a partir de más 4 la encuentra y la pone estable, la deja estable. Si ustedes pusieran aquí un más 6, él trataría de buscarlo por acá arriba. Y como la señal solo es de 5 voltios y él la busca por acá arriba, nunca va a encontrar la señal. Entonces les va a salir una línea y no la van a ver. Entonces por eso es importante aprender a calibrar el trip level. Entonces para eso hay que saber qué es lo que yo voy a medir. Por ejemplo, el trip level también puede irse hacia negativo moviendo estos cursores. Entonces si lo pone usted en menos 4, si bien el valor de voltaje está aproximado dentro del rango, pues él empezaría a buscarlo hacia acá abajo. Y probablemente también les va a salir una línea y no van a poder observar la señal. Entonces de las cosas importantes es aprender a calibrar el trip level. El trip level se va aumentando o disminuyendo el voltaje de acuerdo a la señal que estoy midiendo. O sea, si estoy midiendo una señal que trabaja a 12 voltios, no me puedo pasar de 12 voltios para estabilizar la señal. Si estoy viendo una señal que trabaja a 24 voltios, no me puedo pasar de 24 voltios. Ahora, si estoy viendo una señal que es alterna y que va a más 5 y a menos 5, puedo perfectamente ir hasta más 5 o hasta menos 5, pero nunca pasarme de ese rango con el disparador o del trip level. Entonces eso es importante. Ya cuando uno tiene esta plantilla aquí, como ustedes la pueden observar, y tienen conectada la herramienta al vehículo, en este caso le dan aquí con la tecla F5, run, correr o arrancar, ¿sí? La señal, o sea, haga la lectura, y te va a poner tu señal por acá, a veces encima de esta, o la puede poner a un ladito. De esa manera ustedes pueden tener como una comparación. ¿Que tiene que verse exactamente igual? Bueno, probablemente no, pero es una de las ayudas que ustedes tienen en la herramienta. Y bueno, ya ahí finalizamos como tal la explicación de la herramienta. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo calibramos la herramienta para otro caso. Y vamos a ver, por ejemplo, en el caso de una herramienta que no haya sido calibrada, el trip level, el disparo. Vamos a buscar una señal que no fue calibrado el disparo. Y ustedes van a poder observar precisamente que la señal no está estable. Por eso lo que mencionamos de la importancia de poder ustedes aprender a calibrarla bien. Ok. Aquí vamos a ver una imagen y ahí estábamos en proceso. Estábamos buscando calibrar la imagen. Si ustedes alcanzan a observar, la imagen fluctúa, ¿no? ¿Sí la ven que fluctúa? Pero no la pueden ver de una manera estable. ¿Qué es lo que está pasando en este momento ahí? Que aún no se ha calibrado el trip level, que es el que está acá. Entonces, en este momento ahí se encuentra calibrado el tiempo, que está acá, el voltaje de cada escala, y está perfecto, está mirando la señal a su tamaño completo, pero el trip level, que es el que se encuentra acá, que se calibra mediante también los cursores, no está ajustado. Entonces en ese momento la señal se ve como fluctuante y alguien podría pensar, uy, no, la señal está mal, pero no, realmente la señal se encuentra bien.
El tema aquí es que el trigger level o el disparador del osciloscopio no ha sido bien calibrado. Como no ha sido bien calibrado, la señal no está estable. Entonces, hasta que no se calibre el disparo del osciloscopio, no se va a poder ver o visualizar de una manera correcta. Volviendo ya a lo que estábamos hablando ahora, acerca de nuestra herramienta, sigamos conociendo un poco más nuestro osciloscopio. Vamos a ver aquí al respecto de lo que es ya las conexiones. Entonces aquí tenemos nuevamente nuestra plantilla. Y vamos a observar lo que llamamos los canales. Los canales es cuántas imágenes yo puedo visualizar en la pantalla en tiempo real. Entonces, dependiendo del osciloscopio, podrán haber de 1, de 2 canales. Vamos a pausarlo ahí. En este caso tenemos 1 y 2 canales. En otras palabras, canal A y canal B. Entonces ya sabemos que cada canal lo que nos va a permitir es ver una señal y graficarla. Sí, y estos terminales que ustedes ven acá son una opción para utilizar el multímetro, aunque también se puede utilizar las puntas de cada canal para poder hacer medidas en el multímetro graficador. Ahí tenemos canal A y canal B. Estos son los canales de nuestro osciloscopio. Y en cada canal pues vamos a ubicar nuestros cables del canal y lo vamos a conectar de esta manera. Entonces ingresamos y giramos. Es la forma correcta de ingresarlo. Se ingresa el cable y se gira. Mucha suavidad, delicadeza, no es algo que requiera de mucho esfuerzo para poder no dañar la herramienta. Cuando utilizamos mucha fuerza, los ajustamos mucho, a veces se queda aquí y sale el capuchón y se queda adentro conectado. Pero ha sido porque ha sido mal manipulada la herramienta. Cada canal, vamos a encontrar que en cada canal vamos a tener 2 terminales, algo muy particular de él. Entonces, mira, en cada canal ustedes van a tener siempre, mire, 2 terminales. Una terminal principal, que es la que va a ir siempre puesta en donde se va a realizar la lectura, y una terminal común o una masa. Que en teoría, que lo vamos a ver en la explicación ahora más adelante, debería ir siempre a masa. Sin embargo, pues, para ciertas medidas muy específicas no irá a masa. Aquí tenemos nuestras 2 terminales de cada canal tiene sus 2 terminales. Algo particular como recomendación, cuando estemos utilizando los 2 canales, visualizando 2 señales al tiempo, no es necesario poner las 2 masas. Podemos ubicar una masa y la otra no es necesaria, ya que estas 2 masas internamente son una sola para el osciloscopio. De hecho, si utilizamos las 2 masas existe el riesgo de hacer daño en el componente que se esté midiendo o en la unidad de control que esté enviando la señal, la cual está siendo medida, o bien sea podemos dañar el instrumento. Entonces es lo ideal solo utilizar una masa cuando utilicemos los 2 canales. Entonces aquí tenemos nuestra herramienta. Ella viene con unos plugs especiales precisamente para que hagamos nuestras medidas, que son terminales tipo aguja, ¿no? Entonces como la que observamos ahí. Y también hay un accesorio que es como una pequeña pinza, que nos permite asegurar la masa de manera de que tengamos un poco más estable la señal. Un mal contacto nos puede hacer pensar que la señal está mal. Entonces es importante utilizar esto. Estos puntas tipo aguja no son realmente para que nosotros perforemos el cable o la funda del cable, no. Esto es para en el conector del componente conectarnos por la parte posterior, o sea por el respaldo del conector, por donde quedan unos pequeños O-rings o sellos de agua para evitar que el conector se contamine. Por ahí introducimos la aguja y ella va a realizar contacto directamente en la terminal sin afectarnos ni dañarnos. No estamos perforando fundas ni nada. O sea, lo utilizaríamos como se observa en la siguiente imagen. Vamos a ver el siguiente video y van a observar cómo es que se debe introducir en la parte posterior de cada conector para no hacer daños. Este es un videoclip muy corto que nos permitirá observar eso. Entonces mire, estamos acá y estamos por la parte posterior del conector y ahí no estamos ni perforando cables ni pasando como hace mucha gente que utiliza navajas y corta el cable para poder hacer contacto, no. Introducimos estas agujas que son muy finas, muy delgadas en la parte posterior y aseguramos un buen contacto. Entonces ahí tenemos ya el video. La forma correcta de utilizar nuestra herramienta entonces es esa. Y como mencionábamos, vamos a ver una imagen aquí, por ejemplo, que es de las ventajas que hablábamos de esta herramienta. Quedé abriendo la boca, bueno, si no, bueno, ahí. Entonces aquí tenemos nuestra herramienta, mire, es muy práctica, ¿no? Tiene hasta un gancho para colgar, la ubicamos acá, realizamos la medida y todo tenemos ahí a la mano.
No tengo que tener de pronto una mesa al lado donde tenga puesto el computador y la interfaz por acá colgando. No, o sea, es muy cómodo, es muy práctica la herramienta. Bueno, señores, ya una vez hablando acerca de nuestro instrumento, debemos empezar a hablar de qué es lo que vamos a medir. En este caso, para el ejemplo de hoy, vamos a hablar de válvulas de controles de presión. No vamos a hablar específicamente de un sistema que comúnmente hoy día todas son manejadas por una señal llamada PWM o ancho de pulso modulado. La idea es que vamos a pasar ahora al tablero y vamos a observar unas gráficas o unos esquemas de cómo es el control tanto por positivo como por negativo y cómo se graficaría en el tablero y cómo yo debería ajustar el setup de la herramienta. Entonces vamos a pasar ahora al tablero y vamos a observar eso. A mano izquierda tenemos el gráfico del esquema eléctrico y a mano derecha tendríamos lo que se vería en el osciloscopio una vez conectemos la herramienta. Vamos a ilustrar lo que haríamos en el taller para poder medir. Entonces tenemos a nuestro componente, que es una válvula, como decíamos, puede ser una válvula FRP. Voy a pasarme por acá. Puede ser una válvula FRP, que es reguladora de presión, sistema de inyección common rail. Puede ser una válvula SCB, control de succión, o dosificadora de caudal, como se le llama en otros sistemas. Entonces, aquí tenemos nuestra válvula, aquí tenemos nuestra unidad de control de motor, y aquí tendríamos nuestro instrumento. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra válvula. Las válvulas van a tener siempre, de este tipo, van a tener dos terminales. ¿Qué tenemos en esas dos terminales? Bueno, como todo, tiene que tener una alimentación tanto positiva como una alimentación negativa. Entonces, en este caso podemos observar que, por lo que estamos ilustrando aquí, el negativo se encuentra directo a masa. Y en este caso, la alimentación positiva viene ¿desde dónde? De la unidad de control del eco, ¿sí? Unidad de control de motor. Entonces, aquí pues uno entiende, porque está viendo el esquema, que en este caso el control lo realiza la unidad de control por medio de ¿qué? Por medio de la línea positiva. Entonces esto que estamos viendo en la parte superior va a ser un control por positivo. Esto es un control por positivo. Y lo que tenemos aquí en la parte baja sería un control por negativo, sería lo contrario. Aquí tenemos un positivo que está constante a través de una protección, un fusible, y la masa la está poniendo o la está suministrando la unidad de control de motor. Entonces aquí tenemos lo que sería un manejo por negativo. Entonces aquí tenemos las dos ilustraciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente tenemos ECU, válvula y osciloscopio. Es muy probable que cuando estemos mirando allá en nuestro taller y tengamos el vehículo, pues en algunos casos algunas personas puedan tener el esquema eléctrico, que es lo ideal, y cuando ven el esquema eléctrico van a poder incluso identificar cómo es este tipo de control. Eso te va a dar una pauta para que tú midas con la herramienta. Sin embargo, eso no significa que si yo no tengo un esquema eléctrico yo no pueda pasar a medir esta válvula. Yo lo que haría en ese caso es identificar cuál de las dos líneas lleva el control. Ahora, ya al final hablaremos de cuando el control viene por ambas líneas. En ese caso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Inicialmente vamos a estudiar un poco el caso del control por positivo. Si bien el esquema nos muestra cuál es el control, vamos a imaginarnos en este momento que no conocemos qué tipo de control tiene esta válvula. Entonces, vamos a llevar aquí, vamos a observar. Este va a ser nuestro osciloscopio y esto es lo que vamos a graficar. Vamos a decir que esta válvula trabaja a 12 voltios o a 24 voltios, como queramos. 12 voltios, o puede ser una válvula controlada a 24 voltios, o incluso una válvula que trabaje a 5 voltios. No hay ningún problema. Entonces, vamos a tener nuestra terminal A o nuestro canal A de nuestro osciloscopio. Y vamos a tratar de medir esta señal. Entonces, como no sabemos en dónde está ubicada, haríamos el ejercicio de medir, en este caso, por ejemplo, con nuestra terminal principal. Digamos que accedemos y nos conectamos a este lado de nuestra válvula. Y sabemos que este canal tiene una conexión a masa que sale de su mismo canal, ¿no? Entonces vamos aquí y vamos a poner esto a masa. Entonces hemos conectado nuestro instrumento, hemos dado arranque y estamos visualizando ya la señal. ¿Qué vamos a observar en este caso si conectamos la terminal del canal A principal acá en el lado negativo de esta válvula y nuestra masa aquí? Estaremos midiendo entre dos negativos, negativo respecto a negativo. ¿Qué significa eso?
que si pasamos acá y observamos la señal, vamos a ver una señal que va a estar siempre en ¿qué valor? Lineal en 0 voltios. En este momento no vamos a observar absolutamente ninguna señal. Entonces, si conectamos de este lado, básicamente para un control compositivo, si nos conectamos del lado del negativo, no vamos a observar absolutamente nada en el osciloscopio. En otras palabras, vamos a ver una línea negra en nuestro osciloscopio, sencillamente no estaremos visualizando ninguna señal. Ahora, una vez hacemos eso y pasamos por una terminal y observamos que no hay ningún tipo de señal, pues la lógica sería dirigirnos al otro cable, a la otra terminal. Entonces en ese caso vamos a borrar acá lo que acabamos de hacer y ahora nos vamos a conectar del lado positivo. Vamos a borrar acá y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero conectándonos del lado positivo. Entonces dirigimos nuestro canal A, nuestra punta principal del canal, nos dirigimos acá, nos conectamos acá y la terminal negativa la vamos a conectar igualmente siempre a masa. ¿Qué pasará en este caso? Vamos a observar lo siguiente. Como sabemos que es una señal modulada, que es pulsante, vamos a observar que cuando no la energice, la señal que vamos a observar a continuación se va a ver de la siguiente manera. Cuando no está energizada va a encontrarse en la parte baja. Cuando la unidad de control comanda esa válvula, hace una conexión a este positivo. En este caso, cuando hay positivo acá, positivo respecto a masa, inmediatamente vamos a ver aquí la señal. Bueno, está un poquito torcido, vamos a hacerlo lo más derechito para que les quede lo mejor. Ok. ¿Hasta cuándo? Hasta los 12 voltios o 24 voltios según la válvula que estemos midiendo. Nuevamente se va a mantener en estado positivo de excitación la válvula y cuando la unidad de control determine que debe desenergizarla según la frecuencia que trabaje, inmediatamente se va a ir la señal a 0 voltios porque aquí no va a haber ningún positivo. Entonces la señal cae a 0 voltios. Nuevamente la unidad de control determina que debe excitarla, entonces la señal nuevamente va a dirigirse y va a subir y se va a mantener energizado y nuevamente cicla. En este caso, cuando estemos observando una señal que es control por positivo, lo que ustedes van a visualizar es lo siguiente. Cuando el control se hace por positivo, donde se encuentra activado o el porcentaje de trabajo útil de la válvula se encuentra siempre en la parte superior, o sea, on, o sea, válvula activada o energizada es arriba y válvula desenergizada es, en este caso, abajo. Y de esto se habla del trabajo de la válvula, por eso hablamos de señales tipo PWM o porcentaje de trabajo duty. Esto es un porcentaje de trabajo. ¿Cuánto dura esta señal energizada? Bueno, ya es otro análisis que se puede realizar aparte. Y sabemos que la señal empieza aquí y termina acá, en donde empieza la siguiente señal. Esto es lo que dura cada ciclo de trabajo de la válvula. Y la cantidad de ciclos que realice en el tiempo, en el segundo, se hablaba de la frecuencia. Que hablábamos que hay válvulas que trabajan en 200 Hz. O sea, 200 veces esto va a pasar por cada segundo, o 300 o 500 Hz, depende. Cada marca pues establece la frecuencia a la cual debe trabajar. ¿Qué es lo importante de esto? En cómo debemos visualizar la señal de esta manera y cómo debemos conectar el instrumento. Entonces, en un control por positivo, debemos dirigir nuestro canal punta principal al lado del control, que una forma de identificarlo es que el lado del control va a ir conectado a la unidad de control. Y si utilizáramos un multímetro aquí como apoyo, si no tenemos el esquema eléctrico, pues podríamos verificar que tiene una masa constante. Y si esa masa es constante, significa claramente que el control viene del lado positivo. Entonces lo que hacemos es que ubicamos nuestro instrumento del lado del control, nuestra punta principal acá y nuestra punta común va a ir dirigida a masa. Y calibramos la herramienta de acuerdo a lo que trabaje, si trabaja 12, 24 o 5 voltios. El tiempo depende pues de la herramienta, vamos a ver que la señal nos puede salir muy ancha o muy angosta de acuerdo a lo que queramos observar. Y lo que tenemos que entender es que el porcentaje de trabajo on, la activación on va a estar arriba, en el lado de control por positivo y la válvula desenergizada va a estar abajo. En este caso, si hablamos que de aquí a aquí es el 100% del trabajo de la válvula,
podríamos decir que aquí se encuentra la válvula trabajando en este momento a un 50%. Porque podríamos encontrar incluso lo siguiente. Vamos a hacer otra gráfica aquí inmediatamente abajo, donde tenemos también aquí voltaje y aquí vamos a tener el tiempo. Y tenemos una válvula igual y que tiene un ciclo o una frecuencia que trabaja idéntico. Si bien el tiempo está durando exactamente lo mismo, ¿sí? Pero aquí dura on cuánto tiempo y off, o sea, desenergizada cuánto tiempo. Aquí podríamos hablar de que está trabajando a un 90%, por ejemplo. La frecuencia de trabajo de ambas válvulas va a ser la misma, solo que cuánto dura energizada, cuánto dura desenergizada, pues ahí están las variaciones. Ahora que veamos un video, vamos a observar incluso cómo se manifiesta esto como si fuera casi como las hojas de un acordeón, o por decirlo de esa manera. Y esa es la forma de visualizar la señal. Lo claro es que tenemos que ubicar nuestra punta de medida principal en el lado del control siempre. Para el caso del positivo, el lado del control va a ir en el positivo y lo va a comandar la unidad de control. Y la punta común va a ir dirigida a masa. Ya nuestra herramienta, el voltaje lo vamos a calibrar en la escala de acuerdo a lo que midamos. Para eso es importante saber si la válvula trabaja a 12, a 5 o a 24 voltios. Igual, cuando pongamos la herramienta, si lo ponemos a 5 la escala por división, vamos a ver el tamaño de la señal y de acuerdo a eso podemos ir ajustando la herramienta. De manera que pues tampoco es que tengamos que recurrir a un manual para que nos dé los patrones. Sin embargo, hay manuales que te dan estas, dices, si vas a medir tal válvula con tu osciloscopio, tú tienes que patronar la herramienta de la siguiente manera. Pero igual las bases son las mismas, tienes que buscar un valor de voltaje de manejo que normalmente en este tipo de válvulas en los motores diésel estamos hablando de válvulas que trabajan a voltaje batería. Entonces puede ser 12 voltios, que bueno, no vas a medir realmente 12, vas a medir lo que trabaja el sistema cuando está trabajando la carga de la batería, que puede estar cercano a los 14 voltios y en un sistema de 24 voltios puede estar casi cercano a los 27.3, 27.4 voltios. Y si trabaja con voltaje de control electrónico, podemos encontrar válvulas que trabajan a 5 voltios. Y eso sí son 5 voltios exactos. Entonces, particularidad que tenemos, control por positivo. Ahora, ¿cómo sería el tema de medir este instrumento? Pero en un control por negativo, que sería el caso que tenemos aquí en la parte baja del tablero. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a simular aquí que estamos midiendo una señal de control por negativo. Y vamos a identificar cómo sería la conexión. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a suponer que habíamos medido una que trabajaba de esta manera y inmediatamente nos llega otro vehículo y vamos a medirla. Entonces vamos a dirigir nuestro terminal principal del instrumento acá y nuestra punta común la vamos a poner a masa como veníamos mencionando, como lo venimos haciendo. Entonces vamos a ubicar nuestra masa y seleccionamos una masa que es la masa de la batería, la ideal. Entonces en este caso tenemos el instrumento aquí conectado a este lado. ¿Qué estamos midiendo? Masa respecto a positivo. Aquí el positivo es fluctuante, no. Seguramente apenas pongan ustedes contacto, este positivo va a aparecer, que está pasando primero por un fusible, y va a aparecer aquí un positivo constante. Entonces, si ponemos el instrumento en esta posición, lo más probable es que cuando veamos aquí en nuestro osciloscopio, vamos a utilizar este mismo color para que se vea la diferencia ya en las líneas. Nuestro osciloscopio, si trabaja 12 voltios, por ejemplo, 12 voltios, vamos a ver una señal de esta manera. Es decir, no se queda en 0, sube, pero se va a quedar fija en 12 o en 24 o en 5 voltios, dependiendo de lo que trabaje. ¿Por qué? Porque estamos midiendo una señal que no fluctúa, que es constante, que viene de una línea positiva. Si encontramos esto, así, una línea recta, en una de las terminales a 12 o 24 o 5 voltios, inmediatamente nos puede orientar que el otro cable va a ser el control y que es un control por negativo. Entonces inmediatamente vamos a mover nuestra terminal de medida de la herramienta hacia la terminal número 2 o a la que corresponda en el caso de cada marca como la tenga identificada en su esquema eléctrico. Entonces inmediatamente retiramos la punta y dirigimos esa punta hacia el lado del control, que en este caso es el negativo. Y la punta común siempre la vamos a ir a dirigir hacia nuestra masa. En ese caso, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que esta masa va a estar modulada también
por un pulso tipo PWM, que es como lo explicábamos allá. Pero en este caso lo que le está haciendo a la unidad de control de motor es poniéndole este negativo constantemente. Y ese negativo va a estar de manera pulsante. Esto, que es un transistor, equivale a un switch o un contactor electrónico. En ese caso, ¿qué es lo que hace esto? Básicamente abre y cierra el contacto acá. ¿Qué vamos a ver? Cuando midamos y en este momento aquí esté abierto, no haya comunicación, no haya comunicación a masa. Pues bueno, lo que vamos a observar en el osciloscopio es lo siguiente. Cuando no esté activado ese transistor que nos hace la conexión a masa, vamos a ver que la señal se encuentra en 12 voltios. Algunas personas piensan, porque está desconectado acá, que vamos a ver 0 voltios, pero no es así. Vamos a ver 12 voltios, ¿por qué? Porque el voltaje siempre está presente. Para que aquí caiga el voltaje y se vuelva 0 voltios, porque sería medir masa respecto a masa, tiene que estar cerrado el circuito a masa. Pero como en este momento no está activado el transistor, aquí todo este cable se nos convierte a través del devanado en la misma línea positiva. En ese caso vamos a observar la señal de esta manera. Vamos a ver 12 voltios. Cuando el transistor aquí sea comandado por la unidad de control de motor, abre una comunicación y conecta toda esta línea a masa. Cuando conecta toda esta línea a masa, estaríamos midiendo una masa respecto a una masa. Inmediatamente la señal cae a 0 voltios. Cuando él desenergiza nuevamente aquí, él quita la masa, inmediatamente todo esto vuelve y se convierte en 12 voltios. Y nuevamente, cuando decide realizar la comunicación a masa, excitarlo, en otras palabras, la válvula, nuevamente cae a 0 voltios. Entonces, podemos llegar a la siguiente conclusión. En un manejo por negativo, lo que vamos a observar es que cuando la válvula se encuentra excitada o energizada, su trabajo efectivo se realiza cuando la señal la vemos en la parte inferior y se encuentra apagada cuando está en la parte superior. Entonces, es prácticamente lo inverso de un control por positivo. Igual, esto es un porcentaje de trabajo duty, on versus off. La señal, ¿dónde empieza y dónde termina? Bueno, de la misma manera que lo ilustramos en la parte anterior. Empieza acá y termina acá. Y esto sería el 100%. Y en este caso podríamos hablar de que está en un on, prácticamente trabajando aquí en este caso, al 50% de trabajo de la válvula. Y como decíamos, eso está variando constantemente de acuerdo a la que unidad de control desea comandar aquí mediante el transistor. Y eso va a determinar, ¿sí?, el porcentaje de trabajo duty de la válvula. Por eso se llama ancho de pulso modulado. Lo que está modulando es este ancho de este pulso. O en este caso del manejo compositivo, este ancho de este pulso. Y de acuerdo a eso se controlan las válvulas. Entonces la forma correcta de medir en el caso de un pulso por negativo es siempre ubicar nuestra terminal de medida principal en el lado del control. Siempre va a ir en el lado del control. Si es un control por negativo, la terminal principal va a ir en el lado negativo. Si es un control por positivo, la terminal de medida principal de nuestro osciloscopio va a ir del lado positivo. Solo que a la hora de interpretar, tenemos que tener presente que el porcentaje de activación on de la válvula en el gráfico del manejo por positivo es la parte superior de la señal y en el caso del manejo por negativo es la parte inferior. ¿Sí? Esa es la forma de diferenciarlos. ¿Qué pasaría si ambas terminales las ubica o suministra la unidad de control? En otras palabras, que el manejo viniera por ambas válvulas. Bueno, normalmente, aunque la unidad de control suministre estas dos terminales eléctricas, que lo vamos a poner de ejemplo ahora, en ninguno de los dos casos siempre va a ser el manejo por uno solo de sus lados. Pero como no sabemos cuál de los dos lados, porque no tenemos un esquema eléctrico es el que controla, entonces en ese caso lo que haremos es lo siguiente. Vamos a ilustrar lo que sería que estas dos terminales fueran suministradas por la unidad de control. Entonces para eso yo voy a pasar a borrar y vamos a visualizar aquí qué es lo que pasaría. Entonces vamos a poner aquí, extender un poquito esto y vamos a suponer que aquí tenemos nuestra herramienta y vamos a encontrar que ambas terminales las suministra la unidad de control de motor. Por ejemplo, podemos encontrar en la realidad algo así y de hecho lo vamos a comparar. Esto sería prácticamente una resistencia eléctrica y aquí vendría la masa. Pero ambas vienen de la unidad de control. Yo no sé cuál de los dos es el lado del control. La forma correcta de visualizar en este caso, cuando
ambas terminales eléctricas, tanto suministro positivo como negativo, vienen de la unidad de control de motor, es para garantizar la medida y mirar de la manera correcta, es ubicar la punta principal de nuestro osciloscopio acá y la común, la masa, la dirigiremos, ¿si se alcanza a ver? Ok, a este lado. Ya no vamos a poner esta terminal como hicimos en los otros casos a masa, sino que la ponemos en la otra conexión de la válvula. La señal nos va a salir así. ¿Qué es lo complejo acá? Saber identificar cuánto es el porcentaje de on y cuándo es off, porque no sabríamos si ubicamos el instrumento de la manera adecuada. Entonces, en ese caso, si la señal nos sale invertida, va a haber una función muy específica que tiene el osciloscopio que se llama invertir la señal, y en ese caso le puedes dar vuelta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la señal a la hora de medir se te baje, se te coge hacia abajo o te coge hacia arriba, depende si has puesto la negativa acá o puesto la positiva acá. Entonces el instrumento también te va a dar una orientación si lo estás midiendo de la manera adecuada. Otra opción es dirigirnos a los esquemas eléctricos y observar en los esquemas eléctricos. Algunos manuales nos dan la orientación de cómo es el manejo. Para eso es importante tener algo de información, si es posible. Ya hoy día pues hay muchas maneras de obtener información y poder documentarse uno para poder interpretar. Por ejemplo, una válvula que normalmente siempre el manejo está tanto por positivo como por negativo. Un inyector, por ejemplo. La señal no va a ser así PWM, es una señal totalmente distinta, pero sabemos que tanto el positivo como el negativo del inyector vienen desde la unidad de control del motor. En ese caso, siempre nuestra conexión debe ser de esta manera. Para los que trabajan sistemas Cameron Rail, en los sistemas densos, tanto el positivo como el negativo son suministradas por la unidad de control. Pero vamos a observar que aunque ambas líneas vienen de la unidad de control, el esquema eléctrico te dice, oye, mire, sí, ambas líneas vienen de la unidad de control, pero el manejo de este sistema es por positivo o el manejo de este sistema va a ser por negativo. Y de esa manera tú te puedes orientar y poder hacer un diagnóstico acertado y ajustar tu herramienta y ubicarla aquí de la manera correcta. Entonces básicamente esto es la forma de utilizar el osciloscopio un poco ilustrado acá en un tablero. Ahora vamos a ir a ver algo de esquemas eléctricos y finalmente vamos a mirar videitos de señales tomadas reales en un vehículo. Vamos a pasar ahora allí al computador nuevamente y vamos a observarlo. Bueno, continuando. Ya estamos aquí ubicados y vamos a tratar de ver un par de esquemas eléctricos. Vamos a mirar la siguiente presentación, por ejemplo. En ella hemos extraído, por ejemplo, el control de un sistema de una válvula Cameron Rail de un Bosch. Un sistema Bosch. Y vamos a ilustrarlo. Por ejemplo, observemos la siguiente. Ok, ya la tenemos. La siguiente válvula. Es una válvula conocida como válvula dosificadora de caudal. Es controlada por una señal PWM que se encuentra ubicada esta válvula precisamente en la bomba de alta presión de este sistema de inyección, conocida como dosificadora de combustible. Es que es un equivalente a una válvula SCB, como se llamaría en un sistema denso. Cuando uno observa y analiza el esquema eléctrico, vamos a observar que hay una área que está aquí, nuestra EQ, se identifica por el símbolo acá del transistor, y tenemos aquí dos válvulas. Bueno, una válvula de esta representa a esta y la otra representa una válvula que se encuentra en el riel. Pero si uno observa el esquema eléctrico, ellas tienen un cable común y esta terminal común se conectan aquí a través de un fusible. Y ese fusible, si uno hace seguimiento al esquema eléctrico, aquí uno le daba en el esquema original, le da clic y te dirige y te muestra que es una alimentación positiva. El solo hecho que ya te muestre aquí que viene a través de un fusible, pues es una orientación clara. El positivo es constante. En este caso, el control lo hace a través de ¿qué? De línea negativa. O sea, en otras palabras, la unidad de control a esta válvula le pone la masa para poder modularla. De manera de que cuando observemos la señal, el porcentaje de trabajo duty, de trabajo efectivo de la válvula va a ser la parte baja de la señal, no la parte de arriba, como lo observamos en la ilustración del tablero en la parte de abajo. Esto es por ejemplo, una muestra de cómo un manual nos puede orientar para ubicar nuestra herramienta. Entonces, en ese caso, ¿dónde deberíamos ubicar nosotros la terminal principal del osciloscopio? Entonces, en ese caso vamos a tratar de ilustrarlo aquí. Ok, vamos a resaltar. Entonces, bueno, ¿dónde deberíamos ubicar nuestra herramienta? Entonces, nuestra herramienta
para poder medir adecuadamente nuestra terminal, debe ir puesta la principal, va a ir ahí donde apareció amarillito. Ahí vamos a conectarnos. Y la masa la debemos poner a la masa del vehículo. Aquí vamos a dirigirnos y vamos a colocarnos a la masita. No soy buen dibujante ahí, el pulso no es como tan favorable con el mouse. Y la masa la colgamos acá y aquí tendríamos pues nuestra herramienta. Aquí tendríamos nuestra herramienta. La punta principal del canal iría acá y la otra iría a masa. Y de esa manera visualizaríamos. Vamos a borrar esto aquí. Ok. Siempre tenemos que tener pensado de que vamos a poner nuestra punta principal siempre del lado del control y la otra a masa para este ejercicio. Un sistema, por ejemplo, Bosch, que es normalmente siempre los manejos los vamos a encontrar por negativo y el positivo es constante. Ahora, visualicemos lo que sería, por ejemplo, un sistema de una válvula. En un sistema, por ejemplo, esto que estamos observando ahí sería un motor Isuzu. El esquema eléctrico de la válvula reguladora de presión de un motor Isuzu. Entonces aquí tenemos que arriba dice, este señor acá se llama SM, o sea, unidad de control de motor. Y aquí abajo también dice SM. O sea que tenemos que tanto esto como esto es el SM. Solo que en medio de esto pues tenemos la válvula reguladora de presión o FRP. ¿Qué dice acá? Nos dice que tanto el positivo como el negativo lo suministran la unidad de control de motor. Pero algo particular de estos esquemas, que nos dice, oye, sí, si bien la unidad de control de motor suministra ambas líneas, por la terminal 113 va a tener el positivo y por la terminal 97 va a tener el negativo que controla la válvula reguladora de presión, nosotros aquí podemos observar que el transistor se encuentra de qué lado. El transistor que modula una señal tipo PWM se encuentra del lado positivo. Y por masa sencillamente nos ponen aquí una pequeña resistencia y una conexión a masa que va a garantizar precisamente que no exista un corto en caso de que esta línea se ponga en corto a masa. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra acá básicamente? Que si bien las dos líneas las suministra la unidad de control de motor, el control lo realiza por positivo. En otras palabras, ya uno teniendo el esquema, diríamos que aquí en la terminal 1 de esta válvula va a ir nuestra punta principal del osciloscopio. Y la terminal 2 iría conectada a la masa de ese canal del osciloscopio. De esa manera vamos a visualizar de manera correcta la señal. ¿Qué pasaría si yo conecto la principal en ese caso en el 2 y la masa en el 1? Bueno, la señal va a verse, sí, pero va a salir invertida. En ese caso lo que tenemos que es utilizar, o bien sea intercambiar los cables, pero hay una función mucho más práctica que se llama invertir señal en el osciloscopio, que esa también la pueden ustedes aprovechar. Y en ese caso evitarían tener que ir a mover las terminales. Sencillamente le dan a invertir y podrán ver la señal de una manera correcta. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que sería un manejo por positivo en comparación a lo que estábamos viendo anteriormente, que era un manejo por negativo en un sistema Bosch. Ahora, ya viendo los esquemas, observamos que hay una ayuda y que el esquema te orienta para poder utilizar el instrumento. ¿Qué debemos hacer ahora? Entender cómo funciona, por ejemplo, cómo sería una medida de estas real, ya viéndola en un osciloscopio la medida. Entonces vamos a pasar aquí y vamos a ver videos de medidas reales ya, de medidas efectuadas. Entonces vamos a buscar por aquí lo que serían medidas reales. Entonces vamos a mirar acá una medida de un regulador de presión. A ver. Estamos buscando. Ok, aquí está. Entonces, por ejemplo, esto sería una medida en un sistema que trabaja por negativo, un sistema de inyección Bosch. Esto es una válvula reguladora de presión. De aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las dos terminales, ¿sí?, de la válvula. Una terminal de color azul y otra que es de color marrón con, bueno, no recuerdo exactamente el color bien. Sabemos que todas las terminales de color marrón en los sistemas
Volkswagen, por ejemplo, en lo que es sistema Bosch, se hace referencia a la masa. Y como esto es un control por masa, ¿qué es lo que pudimos observar? Que cuando lo conectamos en esta terminal azul, que era lo que veíamos en el esquema que mostramos de la válvula, la azul tenía ahora un positivo constante. Y la señal pues salía en la parte superior. Y lo que hacemos es que inmediatamente llevamos la punta principal a la otra terminal. La masa, que es este cablecito que vemos acá, está conectado a masa precisamente del vehículo, que lo ideal es que esté conectado a masa de la batería. En este caso, la punta va a ir del lado del control. Como esto es un control por negativo, va a ir en la terminal que viene de la unidad de control del motor, que es de color marrón. Ahora, ¿cómo se vería la señal? La señal se visualizaría de la siguiente manera. Aquí tenemos la señal. ¿Cómo se ha calibrado la herramienta o el instrumento? Que eso es importante verlo. Entonces, las señales PWM tienen algo particular. Como la frecuencia es fija, no es una señal que esté cambiando en el tiempo, sino que es fija. Si son 200 Hz, siempre van a ser 200 pulsos por segundo. Si son 500, siempre van a ser 500 pulsos por segundo. No requiere de ajustar el disparador o el trigger level. Se puede dejar en cero. Es algo que facilita la medición. El tiempo está calibrado en 0,5 milisegundos y el voltaje por cada división en sentido vertical es de 5 voltios. En otras palabras, tenemos 5, 10 y casi los 15 voltios, 14 voltios. Lo que nos quiere decir esto es básicamente esta válvula, que es controlada por negativo, trabaja con voltaje de batería. En otras palabras, aproximadamente 14 voltios. Ahora, como es un control por negativo, debemos entender que el porcentaje de trabajo de la válvula efectivo en la señal no es acá arriba, sino es cuando se encuentra abajo. En otras palabras, aquí podríamos decir que está un 80% apagada la válvula y solo un 20% está trabajando. Vamos a ver si ahorita creo que hacen algunas aceleraciones y vamos a observar cómo cambia el ancho del pulso de la señal. Vamos a ver si lo observamos aquí en este video. Si no, ahí tenemos otro donde seguramente se hace la versión. Entonces hablamos de lo mismo, 5 voltios por división, 5, 10, 15, 14, 15, casi aproximadamente voltaje de carga de la batería. Y el tiempo, que está ajustado en 0,5 milisegundos. Bueno, vamos a adelantarlo un poco. Vamos a ver si aquí podemos observar la variación de la señal. Bueno, no, vamos a ver el siguiente video que seguramente sí nos lo da. Ok, ahí sí está perfecto. Entonces, si observamos, cuando se acelera el motor se le está exigiendo más presión al sistema. Más presión al sistema implica que trabaje más esta válvula. Entonces vemos que ya la válvula amplía el ancho en la parte de abajo. Un control por negativo. Ahí lo podemos observar. Cuando se exige presión, la válvula trabaja más porcentaje. Y vuelve a su posición de reposo. Entonces ahí lo podemos observar en el osciloscopio. ¿Cómo sería la forma correcta de medir en este caso una señal? Esto es un ejemplo de lo que estábamos viendo en el tablero, cómo se vería en la realidad. Esto no puede aparecer una línea acá abajo o una línea acá arriba. Si aparece una línea acá abajo, probablemente o no llega señal o no estamos midiendo de la terminal apropiada. Y si aparece una línea en la parte superior, puede ser que sencillamente tampoco o no está llegando el control o la línea, sencillamente el control no estaría disponible en el caso de un control por positivo. Es importante observar esto, siempre cómo se debe ver la señal de acuerdo a cómo lo controla la válvula. Bueno, ¿qué otra señal podemos observar? Yo creo que podemos mirar una más y que sería una dosificadora de combustible, como para que lo vieran un poco. Que sería otra señal muy parecida a esta, también manejada por negativo en este caso. Vamos a ver si la vemos aquí. Ok. Y tenemos otra señal también. Al igual que la anterior, el ON se encuentra en la parte baja porque es manejo por negativo. En este caso está calibrado a un tiempo diferente, miren, 2 milisegundos por división. El voltaje sigue calibrado lo mismo y el trigger level está en 0 porque pues trabajan a frecuencias fijas. Bueno, señores, yo creo que esto nos ha permitido entender un poco mejor el funcionamiento de la válvula. La idea es que ustedes aprovechen este tipo de espacios que hemos dispuesto para ustedes. Los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube
donde podrán pues encontrar más información respecto a este tipo de capacitaciones y cursos que estamos realizando. Además les invitamos también a ser parte de nuestro curso de manejo de osciloscopio que se realizará dentro de poco en la ciudad de Medellín el 12 al 15 de julio. Y constantemente en nuestra página autoavance.co van a encontrar información relevante a los cursos que se están desarrollando en todos los lugares a los cuales estamos asistiendo constantemente. Invitarlos a aprovechar esta información, a compartirla, a hacerla pública, y queremos darle las gracias por haber tomado el tiempo de escucharnos y de acompañarnos seguramente en algunos de nuestros cursos que estamos realizando, tanto presenciales como virtuales. Muchas gracias a todos.